Buenas noches, mi nombre es Orlando Roberto González, estudiante de noveno semestre en la licenciatura de Ciencias Sociales. En el siguiente trabajo es para darle reconocimiento sobre lo que es la historia de la mujer en Colombia y la revolución de los comuneros, teniendo en cuenta los aspectos más relevantes como es eh, las condiciones o las clases de reconocimiento, las desventajas que tuvo la mujer popular en la relación. Eh, También vamos a ver lo que es el movimiento comunero que inicia en 1781 y culmina con el grito de independencia en 1810. Es muy importante nosotros conocer la parte también del contexto económico, que fue un gran impacto donde esta situación se da porque por las alzas de impuestos que se le dan, que da el virreinato a los criollos. Es aquí donde el señor Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, quien es el que aumenta los impuestos y es el que hace que los criollos desaten una revolución. Mirando lo que es la parte social, también miraremos el contexto social, que es una gran parte importante también de esta revolución, porque es la parte que relaciona todo lo que hace pertinente a sus ámbitos sociales o contextos sociales donde miramos los cargos, los funcionarios que existían en la época sobre los cargos públicos y funciones que tenía el virreinato y los criollos, que no tenían, los criollos no tenían participación en las leyes impuestas por el virreinato español. También miraremos el contexto político, que es aquí donde en 1504 se dan los problemas por el descontento de la nobleza y la pérdida del poder político. También miramos un aspecto muy relevante como es la mujer y familia. Para la sociedad colonial, la familia. Esto era una parte importante también porque se veía que las esposas o la mujer de esa época era muy sumisa a las pretensiones del hombre, del hombre y de la sociedad de la época. También vamos a ver lo que es mujer y educación. Esto más que todo se da en el siglo XVIII, cuando se constituye y se tiene por concepto que son efectos de la reforma, que la mujer, algunas que tenían prebenda eran las que eran esposas de los reyes o de los que en esa época tenían el poder, que eran las que tenían derecho a ir a una institución educativa y que aprendían a leer. Las esclavas, las indígenas, no tenían derecho a tener esa prioridad de hacer parte de esa sociedad y de ese contexto social para participar, no tenían derecho a participar en ningún ámbito sociopolítico ni económico. También miramos lo que es mujer y economía, otro aspecto relevante en esta parte de la historia. También vamos a hablar de la heroína de Manuela Beltrán, quien fue la que dio el grito de independencia en 1810, que fue la que desencadenó esta parte muy importante de la historia. Nos deja entrever también de que se desaparece, ¿verdad?, de la historia y aparece en la historiografía del siglo XX como el símbolo nacional de la revolución y considerada la primera heroína de la lucha emancipadora. Para concluir con esta realización de este trabajo, podemos decir que la revolución de los comuneros y la situación de la mujer en la historia fue un impacto nacional, un impacto que ha dejado y que desencadenó en la historia situaciones que nosotros debemos de conocer como estudiantes de social y como educadores para la enseñanza a nuestros educandos, porque es de allí donde parte de la historia, es que parten las situaciones como positivas para que el educando se centre y mire de dónde proviene, de dónde viene y hacia dónde va, porque la historia es la que nos
es la que nos coloca en la parte, en el sitio importante para desarrollar pensamiento, para construir pensamiento. Es la historia la que hace de nosotros como seres humanos conocer de nuestro antepasado y conocer hacia el futuro, para dónde nos quiere llevar, para dónde nos quiere visionar este futuro, para dónde nos quieren llevar. Y es por eso que este trabajo es tan importante y le damos gracias a todos y por lo que hemos desempeñado en el día de hoy con este trabajo, con este proyecto, con este trabajo de historia. Gracias por todo, gracias por la atención prestada. Dios los bendiga.